Un saludo para Haití, queridos, amados, reciban un abrazo. Y hoy día vamos a continuar un tema que comenzamos la semana pasada. Y sí, yo ruego a Dios, desde muy temprano, en la mañana, desde mi aposento, desde mi pieza, ruego que este mensaje sea guardado en sus corazones. Es algo muy importante. Como vimos la semana pasada en Colosenses capítulo 1, versículo 12. Para así entender lo que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, ha hecho por nosotros. Y vivir una vida agradándole en todo. Leemos hoy solamente Colosenses 1, versículo 12 y el versículo 13. Que el apóstol dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quizás Ariel está un poquito muy fuerte, quizás. Nos enseña la Escritura que hemos sido trasladados. Primeramente nos dice aquí el apóstol que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. No hay ni un cristiano que está exento de esta realidad, que estaban ustedes, yo, estábamos bajo un reinado de tinieblas. Participando en religiones que tenían doctrinas de demonios. Ninguno de nosotros quizás lo sabía. Quizás todos nos sentíamos buena persona. Quizás ninguno hubiese dicho: estoy viviendo bajo las tinieblas. Ninguno. Menos el que escribió aquí. Tan buen ciudadano el apóstol Pablo, ¿no? Qué persona más admirables que sea Saulo, su nombre más hebreo, Saulo de Tarso. Qué persona más agradable, culta, respetuosa y conocedora. El mismo que luego persiguió la iglesia de Jesucristo para destruirla y matarla. Estábamos bajo las tinieblas, viviendo en nuestra ignorancia. Pero fuimos trasladados. Fuimos librados y trasladados a un nuevo reino. De un principado de tinieblas a un reinado de luz, donde todo es radicalmente diferente. Recibiendo una herencia amplia, una vida eterna y gobernar con el Señor sobre toda la creación por la eternidad. Y ahora, bajo su mano, en comunión con su Espíritu, una herencia amplia. Y gran parte, la herencia misma, es vivir en su reino. Vivir siendo parte de su reino en las verdades y los principios
de su reino. Les voy a leer Hebreos 11:13, solamente para hacer hincapié en nuestra realidad, los que hemos nacido de nuevo. Hebreos 11:13, preciosa escritura. Hebreos 11:13 dice, hablando de hombres y mujeres de fe, del reino, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. A veces reciben lo prometido y algunos no vamos a ver todo lo que Dios tiene para nuestras familias, qué sé yo. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cómo se sienten ustedes esta mañana? ¿Nos sentimos como peregrinos? Si alguien se acerca a ustedes y les pregunta, oye, eres un poco diferente, ¿eres chilena? O perdón, me corrijo, se acerca y dice, uy, eres un poco diferente, ¿tú eres de aquí? Ustedes tendrían que decir, no, yo soy una peregrina. Yo soy un extranjero. Yo no soy de aquí. Tengo RUT chileno. Tengo certificado de nacimiento chileno. Yo tengo certificado de nacimiento norteamericano. Nací en Estados Unidos, pero mi certificado espiritual de nacimiento es chileno. Porque nací en la casa del Señor hace como 37 años atrás. O sea, tengo 37 años. Así lo veo yo por lo menos. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la vida? Cuando nos vamos de vacaciones ahora, quizá una semana a la playa, llego a esa playa y digo, ¿esta es mi vida? ¿Esto es todo? ¿O entiendo que voy por un tiempo? Amados, somos parte de un reino, una nueva vida donde hemos sido injertados en el pueblo de Dios bajo un reinado radicalmente diferente en todos los sentidos a este mundo. No somos de este mundo. Y entonces debiésemos, y aquí está el debiésemos vivir de acuerdo a los principios del reino. Lamentablemente, muchos son los cristianos, no pocos, yo diría muchos, en mi experiencia, que reciben perdón de pecado, se arrepienten, reciben de Dios, pero siguen viviendo bajo los mismos principios. O declaran, no, yo creo en eso. Yo quiero de ese principio de Dios, por ejemplo, la mansedumbre. Pero llegado el momento determinado, tienen la misma actitud mundana, orgullosa, altiva que tenían antes. No ha habido cambio. Llegado el momento, no ha habido cambio real. Porque no comprenden que son peregrinos
y su ciudadanía está en los cielos. Es por eso que mencionamos la semana pasada que de esta forma debemos vivir, que está en Mateo 6:33. Y lo vamos a decir todo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todas, buscar primeramente. Son pocos los que buscan primeramente, los que deciden, mi vida se va a tratar de buscar primeramente. Muchos son los que dicen, voy a vivir como todos los demás, y si tengo todo asegurado y ordenado y bien, voy a ver si puedo hacer algo por Cristo. Lo que sobra de mi vida. Porque no entienden que eso en los ojos de Cristo es pérdida, necedad. Menosprecio. Jesucristo vuelve a la tierra, Él volverá por aquellos que aman y viven sus verdades, las verdades de su reino, que son paradojas. Algo que tú escuchas y que con lógica humana no tiene sentido, pero son sabiduría de Dios. Y vamos a estar viendo solamente 7 juntos. Y el primero que vimos la semana, la primera de estas paradojas, verdades del reino, es que nosotros debemos perder la vida para hallarla. Esta escritura a mí me incomodó la primera vez que la leí. Yo era uno que quería encontrar mi vida. Leyendo filosofía, tocando música, conociendo personas, viajando a dedo. No tenía para más. Y andaba buscando la vida. Me gustaba la vida y miraba, pero ¿cuál era la vida? Y la andaba buscando. Y de pronto leo esta hoja con letras que tenían en rojo y que decía, el que haya su vida, la perderá. Ya eso me incomodó. Y el Espíritu Santo me demostró claramente, porque me hablaba, había entregado mi vida con mi tía Paulina a Jesucristo, y recién me estaba asomando a la palabra de Dios, y esta palabra saltó de las hojas y leo, el que haya su vida, la perderá. Y el Espíritu Santo me mostró, ese eres tú. ¿Cuántos de ustedes esta mañana están queriendo ordenar su vida, lograr su vida, concentrados en su vida? Y hay una segunda parte de esa escritura que en Mateo 10:39, hay una segunda parte que dice, y el que pierde su vida por mi causa, por causa de mí, la hallará. Eso me incomodó más. Tenía una conversación con Dios que no estaba seguro si existía o no. Y decía, Dios, tú escribiste esto, perderla por ti, entonces la voy a hallar. Es una paradoja. ¿Cómo puede ser eso? Pero este principio ha puesto a Dios para nosotros vivirlo. Minuto a minuto perder la vida. Minuto a minuto perderla. Para minuto a minuto hallarla. Minuto a minuto sacrificarla. De emoción a emoción, de pensamiento a pensamiento. Señor, yo pierdo esto para hallarlo. Te lo entrego para hallarlo. Lo hago si tú quieres que yo lo haga. Todo está sujeto. Yo pierdo todo a mí yo. Pierdo todo mi deseo porque quiero
hallarme en ti. Porque tú, Jesús, eres la vida. Empecé a ir a la iglesia. Mi tía me invitó y me dijo, Mauricio, vamos a alabar al Señor mañana juntos. Primera vez que voy a la iglesia. Y cuando llegábamos, y Marcia, ¿dónde está Marcia? Ay, Marcia se acuerda, como corríamos, ¿no es cierto?, para entrar a la iglesia. Porque todos queríamos los asientos del frente adelante. Sí, queríamos estar lo más cerca. Y se veía gente trotando y caminando rápido. Y entonces, después de la reunión me acerqué a un hermano, porque yo todavía estaba tocando con mi grupo de música horrenda. Y le dije, mira, ¿sabes qué? No sé si debo salirme de este grupo, porque para que ellos también conozcan de Dios. No sé si debo dejar de tocar esta música. Y me miró y le dijo, anda y dile a tus amigos lo siguiente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando dijo eso, pasó el Espíritu Santo por todo mi cuerpo. Y me di cuenta que eso era muerte. Y me di cuenta que toda mi vida era muerte sin Jesucristo. Ese mensaje era para mí. Vas a perder tu vida, pero vas a ganar tu vida. Vas a perder tu vida, pero vas a hallar el camino. Vas a perder tu vida y entonces vas a descubrir la verdad. Todo eso tengo para ti. Vimos la semana pasada que debemos perdonar para recibir justicia. Fíjense, debemos perdonar para que se haga justicia. Hace poco ustedes seguramente escucharon un hombre que se dedica a la política, que confiesa su fe cristiana, fue asesinado en Estados Unidos, en un evento público, frente a mucha gente en una universidad. Y la esposa, tiempo después de su muerte, declaró frente a millares en un estadio: yo perdono al asesino de mi esposo. Lo declaró. Entonces hubieron algunas personas que se preguntaron, ¿este hombre no va a recibir sentencia ahora? ¿Cómo fue perdonado por la esposa? No, no se trata de eso, dijeron otros. Él va a ser sentenciado por la ley norteamericana. Pero eso es lo que la persona del mundo piensa. Si yo perdono a esa persona que me hizo mal, no va a haber justicia. ¿Se dan cuenta? Si yo la perdono, no se va a hacer justicia. Pero leímos la semana pasada que Jesucristo, cuando recibía mal, cuando Jesucristo padecía, le entregaba el asunto al Señor, que Él sí juzga justamente. Hoy día vamos a ver, y quiero leerles una escritura en relación al tema del perdonar, y entonces Dios hace justicia. Él todo lo ve, amados. Todo lo ve. Lo vimos la semana pasada, pero quiero añadir una sola escritura que creo que es tan práctica y tan útil para vivir la vida cristiana, que está en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Tengo que terminar ese punto con esta escritura que no puedo dejar de mencionarla. Y aquí vamos a ver la diferencia entre alguien que se dice cristiano, pero no camina
en los principios sabios del reino, versus uno que sí camina en estas verdades del reino. En 1 Pedro capítulo 2, Pedro está hacia el final de la escritura, son epístolas de no muchos capítulos, y ahí está Pedro. Capítulo 2, versículo 19, dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportéis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportéis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Muchos se glorían: pastor, me equivoqué en algo, me llamaron la atención y yo lo acepté humildemente. ¿Qué gracia es esa? ¿Crees que mereces un premio? El mundo hace eso. La palabra dice: ¿qué mérito tiene eso? Mas, si haciendo lo bueno y lo justo, sufrís injusticia, se te carga, se te acusa de algo que no hiciste y lo soportas, entonces esto es aprobado delante de Dios. Eso es lo que Dios busca, amado. Lo que pasa es que hoy en día nosotros estamos en un tiempo especial. La voluntad de nuestro Rey es que podamos sufrir y soportarlo. Que podamos recibir injusticias y aceptarlas. En este tiempo, ya se va a terminar este tiempo. Ya va a terminar el tiempo donde la iglesia es perseguida y humillada. Viene otro tiempo donde la iglesia será glorificada en los ojos de todo el mundo. Pero todavía no. Y están estos principios. Y a eso apunta el tercer principio, que debemos ser últimos para, lo voy a decir de nuevo, debemos ser últimos para ser primeros. Debemos ser últimos para ser primeros. Marcos 10:17, vamos a alcanzar a ver uno más solamente hoy. Entonces el primero que vimos es: debemos perder la vida para hallarla. Y el segundo, debemos perdonar para recibir justicia, para que Dios haga su justicia. El tercero es: debemos ser últimos para ser primeros. Debemos ser últimos para ser primeros. Y vamos a leer todo este encuentro que tuvo Jesucristo con un joven rico. Un joven, o quizás no tan joven, pero que tenía un lugar importante en su comunidad. Y en Marcos 10:17 se relata esta historia. Quizás una de las más dramáticas de este evangelio. Marcos 10:17 dice: al salir él, Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla, que esa es una señal de adoración, delante de él,
Le preguntó, maestro bueno. Bueno era una palabra para referirse a Dios. Hincarse era que estaba reconociendo que Jesús era Dios. Estaba dando a entender, yo te conozco a ti, Señor, y te honro como tal. Pero no era tan así. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Una oportunidad para que él dijese la verdad. Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Pero el Señor conoce el corazón de este hombre. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Uy, que se veía bien este hombre. Cuán bien se veía. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Principio del reino. Vendes todo, adquieres tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El arrodillarse, el decirle maestro bueno, quedó en nada. Jesucristo no a todos le invitaba a seguirle. No a todos. Al contrario, le pedía que todos pensaran mucho sobre seguirle o no seguirle. A meditar, a considerar. A este hombre le dice, sígueme. Hubiese sido otro Pablo, otro Pedro, otro Jacob, hubiese sido otro Natanael. Pero esta palabra, sígueme, no fue para gozo, sino se constrictó, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. El hombre ama las riquezas, se siente seguro con las riquezas, adora las riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El Señor sabe, conoce nuestros corazones, dónde están, si están en el reino o están en la tierra. Más difícil, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios puede cambiar el corazón de una persona en relación a la riqueza. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces
Más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amados, buscamos la prosperidad que este mundo nos ofrece. Nos alegramos cuando tenemos más posesiones, o buscamos primero su reino. O buscamos primero su reino. Para este joven, en esta situación particular, su confianza estaba en las riquezas. Pero luego Jesucristo amplía y menciona que para los seres humanos las riquezas son sumamente importantes, y también los esposos, las esposas, los hijos, las hijas. Y les voy a decir algo: el reconocimiento del otro, el reconocimiento de la familia, el reconocimiento del jefe. O sea, que me vaya bien. Que me vaya bien en esta vida. Que pueda tener posesiones, que pueda ser reconocido por mi familia, aplaudido por mis amigos. Que en esta vida me vaya bien. A Jesucristo le fue terrible, de acuerdo a esos parámetros. No adquirió nada, tuvo muchos enemigos, terminó torturado y colgando de una cruz. Pero hizo específicamente, puntualmente, perfectamente la voluntad de su Padre. Quizá el Señor tenga para algunos de ustedes irse a otro continente y predicar el Evangelio y morir por el Evangelio. Y en ese contexto muchos otros ven, miran como en la vida de Esteban, se conviertan y hay un avivamiento en esa nación. En el cielo muchos postreros van a ser primeros. Y muchos que aplaudimos acá y admiramos van a ser postreros. ¿Cómo vemos la vida? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cómo? ¿Vas a dejar todo y te vas a ir al seminario? O lo mejor que podrías hacer es dejar todo e irte al seminario. ¿Cómo ven ustedes ser parte de ese reino? ¿Entienden lo que Jesucristo le está pidiendo? Hasta que uno no menosprecie los logros y la seguridad de esta vida. Hasta que uno no lo menosprecie en su corazón. Y amados, les quiero decir algo. Lo encuentro tan chico. Los logros que esta vida ofrece. Tan pequeño. Me acuerdo cuando recién convertido, continué yendo a reuniones familiares y ahí los primos y los tíos hablaban de los logros y de la adquisición y los títulos que habían adquirido. Y tengo por un lado mucha familia diplomática que viajaba por el mundo y ahí nos encontrábamos conversando de quizás qué. Y en mi corazón era, ¿cuándo va a poder llegar el momento que yo pueda decirle algo que tenga valor? Como Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y muchos son. Para pérdida en ese día, personas van a decir, ¿por qué yo no busqué primero el reino de los cielos?
¿Y saben qué? Gracias, Señor. Que Dios pueda decirnos a nosotros, te voy a dejar conocer mi reino, te voy a dejar ser parte de mi reino, te voy a invitar a mi reino. Y a eso, con eso, basta y sobra. Sin embargo, le añade la segunda parte y todo lo demás va a ser añadido. Todo. El teléfono último modelo te lo van a regalar. ¿Sí? Así funciona. El Señor empieza a bendecir. Bendecir todo. Al que deja todo, Dios bendice todas las áreas, todo. Salomón hizo una oración muy sencilla, dame sabiduría. Y el Señor le dijo, porque no pediste todas estas otras cosas, te lo voy a dar todo. Ese es nuestro Dios, pero solo para los que buscan primeramente el reino de los cielos. Y desean ser los postreros en esta vida, en los ojos de estas personas, de estos tiempos. Si nos podemos poner de pie, vamos a continuar conociendo nuestro reino y los principios que Jesucristo nos enseña. Todavía hay tiempo para ir al seminario, amados. Recalco, no es un tema si voy o no voy, el tema es, Señor, ¿me permites ir este año? Eso es. Eso es. A todo esto, paréntesis, había un joven que venía de otra iglesia, una iglesia hermana, una asamblea, y que amaba a Dios y conoció la casa del Señor y venía y visitaba esta iglesia y yo le decía, sí, pero eres de otra iglesia. No, yo entiendo, pastor, yo soy de otra iglesia. Sí, pero todo en orden y todo. Pero puedo ir al seminario. Uy, por años. Me pidió por años ir al seminario. Le decía, sí, pero que tu pastor, que sea bendecido. Nosotros funcionamos con orden y respeto a nuestras otras congregaciones. Ya fue al seminario. Y se enamoró. Y ahí están los dos, levanten sus manitos, esa pareja que fue al seminario, levanten la mano alto, bien arriba. Se casaron, por fin se casaron. Así que buscó primero el reino de Dios y todo fue añadido. Todo es añadido. Dios nos ama. Dios nos ama, les ama a ustedes, les ama. Y no quieren que ustedes vivan bajo principios de tinieblas. Él no lo quiere. Quiere que ustedes comprendan cómo se camina con Él. Señor, tú caminaste como un postrero. Incluso no tuviste dónde recostar tu cabeza. Y tú eres el primero. Tú eres el primero. Y siempre serás el primero. Has sido exaltado. Y nos has llamado a nosotros a ser y caminar como tú caminaste, Jesucristo. Y perdonaste y entregaste toda situación a tu Padre. Que no hallaste tu vida, la perdiste en la cruz, dándole vida a toda persona que cree en ti. Y fuiste postrero para venir a ser el primero, el primogénito de entre los muertos. Enséñanos, Espíritu Santo, los principios del reino y la voluntad de nuestro Rey.